Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy les traigo la explicación para el desarrollo del reto 2 correspondiente al tema de líderes del cambio. Entonces, antes de arrancar, les hago un pequeño recorderis. Aquí nos encontramos dentro del campus virtual. Ustedes van a encontrar los tres entornos: información inicial, aprendizaje y el entorno de evaluación. Y tener en cuenta que dentro del entorno de información inicial vamos a encontrar lo que son las agendas de los cursos. Importante que la revisen, verifiquen cuáles son las fechas de inicio de las actividades y cuáles son las fechas de entrega de las actividades. Esto con el fin de evitar que hagan la entrega de sus actividades de manera tardía, lo que implicaría pues obviamente que se baje la calificación. ¿Listo? Dentro del entorno de aprendizaje van a encontrar lo que son las unidades de estudio, van a encontrar las guías de actividades y van a encontrar los foros de discusión correspondientes a cada uno de los retos que se van a trabajar dentro del periodo académico dentro del curso. ¿Listo? Y adicional encontramos el entorno de evaluación, que es donde ustedes van a cargar las actividades correspondientes o las actividades que ustedes ya han desarrollado. Entonces recuerden que dentro del entorno de aprendizaje vamos a encontrar que las guías de actividades. Entonces en este caso vamos a bajar la guía de actividades correspondiente al reto 2, que es en este caso. Miren que en este momento estamos trabajando el momento intermedio y aquí hay una guía de actividades y está el foro de discusión. Entonces vamos a entrar a la guía de actividades para descargarla y ver qué contiene. ¿Listo? Entonces, miren, si se dan cuenta, dentro de este reto, igualmente la universidad les está entregando un recurso que es el anexo 2, que está en PowerPoint, que se llama Reto 2, Mapa de Identificación Unadista. Entonces, ¿qué quiere decir este anexo? Que este anexo es un recurso para que ustedes lo editen y a partir de este hagan la actividad que nos está proponiendo la guía. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos descargado nuestros dos archivos, vamos a hacer la revisión correspondiente de la guía de actividades. Entonces, importante, vuelvo y le recomiendo, lea con atención qué tanto nos está pidiendo la guía de actividades. En este caso vamos a revisar si estamos con la guía correspondiente, que sí corresponde al reto 2, líderes del cambio. Revisar la parte de descripción del reto, donde nos dice que es una actividad independiente o individual. Nos habla de que estamos en el momento de evaluación intermedio, que el puntaje máximo de esta actividad es de 125 puntos, que la actividad se inició el día de hoy, 6 de septiembre de 2021 y que finaliza el miércoles 6 de octubre del 2021. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen un mes para desarrollar esta actividad. Entonces, la idea no es que dejemos esta actividad o las actividades para último día o para los últimos 2-3 días y hacemos al afán, sino que se vaya trabajando en este tiempo con tranquilidad, con el fin de que comprendan cada uno de los temas propuestos dentro de esta unidad de estudio o de esta guía de actividades. ¿Listo? Bueno, acá nos habla para este reto. Entonces la recomendación que les hago, vuelve y juega, lean, ¿no? Lean qué tanto nos está diciendo esta guía en la primera parte. Entonces, aquí nos habla que en este segundo reto vamos a descifrar lo que son los desafíos de la educación abierta y a distancia y que para este proceso va a haber un conversatorio donde es importante que ustedes participen porque ese conversatorio, a partir de ese conversatorio, ustedes también van a desarrollar la actividad. Este conversatorio va a ser programado con su consejero académico. En este caso, yo ya aperturé el foro y ahí ya hice la programación de estos encuentros para que ustedes puedan asistir de acuerdo al grupo que corresponde. ¿Listo? O que hacen parte. ¿Qué más nos dice acá? Dice, lee para argumentar. Dice, en el entorno de aprendizaje, en la unidad 1, ser unadista, ¿sí? Entonces recuerden, miren, entorno de aprendizaje, tenemos que irnos a la unidad 1 que se llama ser unadista, donde vamos a encontrar 3 recursos que la universidad les entrega a ustedes los estudiantes para poder desarrollar la actividad. ¿Sí? Entre esos recursos está el primero, nos dice que es el objeto virtual de aprendizaje OVA, que se llama impronta unadista y donde ustedes van a conocer los aspectos más importantes del modelo pedagógico unadista. ¿Sí? Entonces hay que entrar a revisar el OVA para saber cuál es el modelo o reconozcan o identifiquen cuál es el modelo que maneja la universidad, el modelo pedagógico que maneja la universidad.
El segundo recurso que vamos a encontrar es una lectura que se llama El reto de educar sin distancias, ¿sí? Entonces ahí es importante lo que es el tema de la lectura comprensiva, ¿sí? Leer comprendiendo lo que están leyendo. Y finalmente vamos a tener el tercer recurso que se llama Desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI, ¿sí? Entonces aquí donde se plantean algunos retos que enfrenta este modelo de educación en la actualidad, entonces vuelve la recomendación leer de manera comprensiva. Entonces vamos a ir revisando qué nos estaba diciendo. Entonces que dentro del entorno de evaluación de aprendizaje vamos a encontrar la unidad 1 que se llama ser una lista. Entonces nosotros nos vamos a ir al entorno de aprendizaje. Listo, entonces vamos a entrar al entorno de aprendizaje y dentro del entorno de aprendizaje vamos a encontrar la unidad de estudio que nos está proponiendo la guía de actividades. Entonces ingresamos. Y nos dice que nos vamos a ¿dónde? A la unidad 1 que se llama Ser una lista, donde vamos a encontrar los contenidos y los referentes bibliográficos. Entonces ingresamos a esta parte y nos vamos a ubicar en el reto que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando el reto 2, líderes del cambio. Aquí vamos a encontrar los 3 recursos que nos habla la guía de actividades. Entonces encontramos la lectura correspondiente al reto de educar sin distancias. Aquí hay un enlace donde ustedes pueden ingresar a ese enlace y hacer la correspondiente lectura. Asimismo vamos a encontrar la lectura correspondiente o el texto o el contenido correspondiente a los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI. Lo mismo, hay un enlace donde ustedes pueden ingresar y revisar esas lecturas. Y adicional nos dice que encontramos el otro recurso que es el OVA, el objeto virtual de aprendizaje. Entonces miren, aquí hay un enlace para que ustedes ingresen a revisar el OVA y cuál es la información que nos va a suministrar. Entonces en este caso recuerden, en la pestañita amarilla les permite a ustedes ampliar el objeto virtual para que lo vean de una mejor manera. Entonces miren, aquí ya estamos dentro del objeto virtual de aprendizaje OVA y este OVA contiene 15 páginas en las que hay una información que es importante que ustedes lean y la vayan recorriendo página por página. Entonces, ¿cómo es el manejo? En página siguiente y van a ir avanzando en la lectura que les va proponiendo el sistema. Entonces miren, como había mencionado en el otro video, ustedes van a encontrar audios, ¿sí? Entonces escúchenlos, ¿sí? Bienvenido al curso de Cátedra Unadista. Mi nombre es Amaru y los estaré acompañando en este espacio donde navegaremos por 3 temas de gran interés para ti. Cada uno... Listo, entonces miren, hay un audio que también los invito a que los escuchen, qué me está diciendo el audio, qué información me está suministrando el audio, para que ustedes tengan pues claridad de lo que hay que hacer, ¿listo? O de los temas que nos está proponiendo. Miren que aquí hay unas pestañitas, nos habla de los objetivos, nos habla de qué significa ser un líder transformacional, qué se requiere para ser un líder unadista y nos habla de qué es el proyecto académico, pedagógico, solidario de la UNAD, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este recurso pues nos va mostrando como que unas fichitas que se van moviendo, entonces si ustedes se ubican sobre las fichitas les va a abrir a ustedes información. Entonces la invitación a ustedes es que entren a recorrer esos menús que le va mostrando el sistema, ustedes entren a recorrerlos, a revisarlos, ¿listo? Y vamos a seguir avanzando, por ejemplo, página siguiente y así sucesivamente con cada una de las páginas. Página siguiente, página siguiente. Entonces, la tarea de ustedes es entrar a revisar toda la información que nos va a mostrar la universidad con este recurso. Entonces, mire, si no le gusta leer, aquí hay un audio para que usted lo escuche. Entonces, la idea es leerlo o escucharlo con atención. ¿Listo? Entonces, vámonos a la guía nuevamente. Ya nos ubicamos dónde está esa información que nos habla el primer punto, ¿sí? Que es sobre la unidad 1, que se llama Ser unadistas. Ya nos ubicamos cuáles son los 3 recursos que nos está brindando la universidad para nosotros desarrollar la actividad. Y dentro de esos estaba el OVA, que es donde estábamos trabajando ahorita o revisando ahorita. Entonces la invitación es a que recorran el OVA completamente. Mire que son 15 páginas. Y lo importante es que usted la avance en todas las páginas, que revise absolutamente todo para que tenga mayor claridad. Bueno, ahora, ¿qué más nos dice? Nos vamos al segundo punto. Nos dice, argumenta para tu equipo de trabajo. Entonces, ¿quién es su equipo de trabajo? Recuerden que ustedes en el primer reto trabajaron
o identificaron quiénes eran los participantes de su grupo, ¿cierto? Entonces, por decir, yo pertenezco, un ejemplo, al grupo 997, entonces yo identifiqué a mis otros 4 compañeros y es ahí donde yo voy a entrar a trabajar o a argumentar con mi equipo de trabajo. ¿A dónde? En el foro. Entonces vamos a revisar qué nos dice ese segundo punto. Dice, selecciona una de las siguientes preguntas para responder de forma argumentada teniendo en cuenta las lecturas propuestas en el foro Reto 2, Líderes del Cambio. Nos dice que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Comparte tu respuesta, indica previamente a tus compañeros en el foro cuál pregunta seleccionaste para que no sea elegida por nadie más. Entonces, ¿qué quiere decir? Van a haber 5 preguntas, miren, por eso nos aparece estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5. Cada uno de ustedes del grupo, por decir del grupo 997, cada uno de ustedes va a escoger una pregunta. ¿Y qué tiene que hacer usted? Por ejemplo, yo voy a escoger ¿por qué la UNAD revolucionó la forma de aprender en Colombia? Esa es una de las preguntas, entonces yo la voy a escoger. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer con esa pregunta? O sea, darle una respuesta, pero esa respuesta la tengo que compartir ¿dónde? En el foro. ¿Cómo se llama el foro? Foro Reto 2, Líderes del Cambio. ¿Que está disponible en dónde? En el entorno de aprendizaje, ¿sí? Y usted ahí va a compartir la respuesta a la pregunta que usted seleccionó. Entonces recuerden, tienen que cada uno de ustedes seleccionar una pregunta y responderla. No es darle respuesta a las 5 preguntas, sino escoge una sola de ellas y usted entra a dar respuesta al foro que se llama Reto 2 Líderes del Cambio y que se encuentra en el entorno de evaluación. Entonces nos vamos a revisar ahora sí. Nos dice que dentro del entorno de aprendizaje vamos a encontrar un foro que se llama Reto 2 Líderes del Cambio. Entonces aquí estamos en el entorno de aprendizaje. Y vamos a buscar el foro correspondiente donde yo voy a entrar a dar respuesta a mi pregunta. Entonces, miren, foro de discusión, unidad 1, reto 2, líderes del cambio. Entonces, yo voy a ingresar ahí y aquí es donde yo voy a entrar a dar respuesta a la pregunta que yo he seleccionado. ¿Listo? Entonces, aquí la recomendación, vuelve y juega, lea qué tanto nos está apareciendo en esta parte inicial del foro. Entonces, ustedes se van a ubicar. Ya una vez dentro del foro de discusión se van a ubicar en la parte de abajo y en este caso, por ejemplo, yo que soy la consejera académica y tutora de Cátedra UNADista, aperturé el foro, entonces aquí ya nos aparece el tema, Reto 2, Líderes del Cambio. Para ingresar, ¿usted qué va a hacer? Usted va a ingresar, le va a dar clic aquí, donde está el título del tema o del foro. Y vuelve y juega, muchachos, tienen que leer qué tanto les estoy diciendo aquí en este apartado del foro, ¿sí? Revisar la información, qué tanto hay aquí. Entonces, nos está diciendo que usted va a entrar a responder a este foro una de las preguntas que usted seleccionó para responder. Entonces, en este caso, supongamos que yo escogí por qué la UNAD revolucionó la forma de aprender en Colombia. Entonces, usted entró ya al foro, ya estamos aquí. Y usted le va a dar aquí en la pestañita que dice responder. Al darle responder, usted aquí tiene que colocar su pregunta y dar una respuesta. Entonces, supongamos, yo voy a hacer como el ejemplo aquí. Entonces, ustedes van a hacer esto así. Y va a decir, ¿por qué la UNAD revolucionó la forma de aprender en Colombia? Entonces, usted le pone respuesta, bueno, como usted quiera. Bueno, dando respuesta, y empieza. Y usted se explaya. Pero, ojo, no es ir a buscar al internet a una respuesta que usted encuentre por ahí como para agregarla, sino que a partir de las lecturas que están propuestas en la unidad 1, ¿sí? Que están propuestas, usted tiene que sacar como una idea de por qué, cómo la UNAD revolucionó la forma de aprender en Colombia. Entonces, que esta respuesta sea bien argumentada, ¿listo? O sea, no es ir copy-pegue de internet y ya coloqué la respuesta que aparece, la primera que me salió en internet, no, sino que trate de ser coherente con lo que usted va a responder y que de verdad sea algo que usted lo comprende de esa manera y usted le dé respuesta, ¿listo? Ya, una vez que usted se comparte su foro o da respuesta a esta pregunta, pues le da aquí enviar al foro. Entonces, aquí va a aparecer que usted ya hace su aporte dando respuesta a una de las preguntas que están establecidas dentro de la guía de actividades. Entonces, no se olviden, aquí les hago una recomendación. Usted puede entrar a editar su respuesta o puede borrar las respuestas. En este caso, yo la voy a borrar. Tenemos 30 minutos para poder hacer
ajustes o eliminar este aporte. Entonces yo en mi caso pues lo voy a borrar porque no tiene caso ahí esta parte. Listo, entonces ya hizo usted su participación en el foro dando respuesta a una de las preguntas. Entonces recuerden, solo escoge una pregunta de estas 5 y la coloca y le da respuesta dentro del foro. Dice, ¿qué tiene que hacer después? Luego de tu respuesta a la pregunta, realiza al menos un comentario argumentado a una de las intervenciones que haya realizado tus compañeros en el foro del reto. Sustenta con argumentos por qué lo que tu compañero plantea es acertado, coherente o cierto de acuerdo con lo propuesto en el material de estudio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que aquí en el foro ya hicieron la participación. Venga, le voy a dar cancelar aquí. Entonces, aquí lo que le está diciendo es que usted tiene que entrar a hacerle un comentario a los aportes que han hecho los demás compañeros con respecto a X pregunta. Entonces, supongamos que sus otros compañeros, el uno escogió por qué la UNAD constituye un proyecto público vital o seleccionó cómo ha contribuido la UNAD en la inclusión social educativa en el país. Y ya sus compañeros hicieron sus aportes, así como lo hicimos ahorita, y usted va a encontrar los aportes más acá abajo. Entonces, usted va a entrar a darle respuesta a los aportes que hacen sus compañeros, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo, entonces usted entra a responderle, ya no entra a responderle al consejero académico acá arriba, sino que usted ya va a entrar a responderle a su compañero, al que hizo el aporte de alguna de las preguntas. Usted entra a darle respuesta y lo mismo, compañera Paula o Luis, Juan, el que le corresponda, y estoy de acuerdo con tu planteamiento, puesto que yo pienso que la educación a distancia, tal y tal y tal y tal. Y enviar al foro. Entonces ahí estamos cumpliendo con este segundo paso o puntico que hay que hacer dentro del punto del foro académico o del foro de discusión, ¿sí? Entonces, a las respuestas que han dado sus compañeros con respecto a las preguntas seleccionadas, ustedes simplemente entran a hacerle un comentario con respecto a lo que ellos respondieron. ¿Listo? Entonces, ese sería el punto correspondiente al 2, que tiene que ver con el tema del foro de discusión del reto 2. ¿Listo? Aquí lo que busca que es generar reflexión y argumentar tu postura es fundamental, ya que posibilita el desarrollo del pensamiento crítico y del aprendizaje colaborativo, fundamentales en la formación como futuro profesional. Por esto, no solo en la cátedra, sino en los cursos en general, lo más importante de la participación en los foros es hacerlo con intervenciones argumentadas y que permitan evidenciar a tus tutores la apropiación de las lecturas propuestas. Entonces, ¿a qué me voy aquí como una referencia? Cuando usted entre a refutar o a contestar o a comentar alguno de las respuestas de sus compañeros, trate de argumentar su respuesta. O sea, no vale que, ¡ay, qué buena, está muy buena tu aporte, compañero, te felicito! No, eso no es un aporte. Cuando hablamos de argumentar, es hacer como una especie de complemento de la respuesta del compañero, donde tú entras a complementar un poco más lo que tu compañero aportó. Entonces, esa es la idea de los foros, que ustedes interactúen entre ustedes de una manera argumentada, o sea, de una manera que nos permita, por ejemplo, a nosotros los docentes saber que usted efectivamente se apropió de los temas que se plantearon en las unidades de estudio. ¿Listo? Ese corresponde entonces, como les digo, al reto, a la participación en el foro. Después vamos al tercer punto, que nos habla de la agenda, el conversatorio. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Confirma las fechas en el foro del reto 2, líderes del cambio, e incluye en tu planeación de esa semana el día y la hora en que te conectarás, ¿sí? Retoma el material de lectura y prepara el aporte que realizarás para responder a la siguiente pregunta en el conversatorio. Aquí se va a plantear una pregunta que es: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? ¿Listo? Entonces, en el caso de mis estudiantes, en el foro yo ya les programé los encuentros Meet que vamos a tener. Aquí hay un adjunto. Cada consejero académico tenemos que hacer esa programación y les vamos a dar a conocer a ustedes cuándo tienen que participar, la fecha, hora y el enlace de conexión. Entonces voy a abrir acá aparte. Espérenme, voy a entrar acá. Entonces en este caso, para mis estudiantes, ya en el foro está este archivo Excel donde está la programación por grupos. Entonces miren,
Dentro de cada encuentro van a haber 6 grupos correspondientes a 30 estudiantes. Por ejemplo, la primera fecha programada es el 13 de septiembre, el primer horario es de 3 a 5 y aquí está el enlace de conexión. ¿Qué quiere decir? Que estos grupos tienen que conectarse el día 13 de septiembre de 3 a 5 de la tarde por medio del siguiente enlace, donde vamos a llevar a cabo el conversatorio que nos está proponiendo, en este caso, la guía de actividades, y donde ustedes, a partir de la información o de la lectura que ustedes han realizado a los 3 recursos que hablamos anteriormente, ustedes tienen que dar respuesta a esta pregunta. Esa participación la tienen que hacer todos, porque esa participación se evalúa. Entonces, si usted no participa, ya de entrada ya va mermando puntos de la actividad. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, revisar, ya cada consejero ya les indicará en el foro o por correo las fechas y horarios de los encuentros. ¿Listo? Entonces, en mi caso, los chicos o mis estudiantes revisen aquí mismo en el foro, al final del foro que yo aperturé, van a encontrar el archivo Excel donde está la programación por grupos para que ustedes se programen y puedan participar. ¿Listo? Leer, entonces la recomendación vuelve y juega, lean, porque aquí hay otra información importante adicional a lo que les estoy mencionando ahorita o a lo que la guía nos está diciendo. Bueno, yo voy a borrar esta parte aquí antes de que se me olvide. Y entonces no se olviden con el tema de las participaciones en los foros, esas participaciones también se evalúan. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos al cuarto punto. Nos dice, continúa con la construcción de tu mapa. Entonces recuerden que para continuar con la construcción del mapa, la universidad nos daba un recurso, era un anexo, el anexo 2, que se llama mapa de identificación. Yo ya lo tengo descargado por acá. Entonces la idea es que ustedes lo descarguen y lo trabajen, ¿sí? Aquí este es un formato que ya es simplemente que usted lo puede ir editando de acuerdo a la información que nos va pidiendo la guía. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la guía con respecto a este formato? Dice, junto a esta guía de actividades encuentras un anexo. Es el formato para dar continuidad a tu mapa de identificación annadista al que deberás incluir los siguientes elementos. Entonces, ¿qué nos dice? Primer punto, elabora un gráfico donde reconstruyas las principales ideas que se generaron en el conversatorio que participaste junto a tu equipo. Identifica los desafíos de la educación a distancia y clasifícalos por categorías que pueden ser desafíos para el docente, para el estudiante, para la universidad, para la sociedad, para el gobierno, entre otros. Entonces, este gráfico que ustedes tienen que elaborar va de acuerdo al conversatorio que vamos a tener en las fechas programadas. En ese conversatorio se presenta, hay una presentación donde se habla de estos temas, donde ustedes a la final van a dar respuesta a la pregunta planteada y a partir de ese encuentro ustedes van a elaborar ese gráfico. ¿Listo? Entonces ya, como les decía, ustedes van a encontrar aquí el formato donde van a poder empezar a trabajar. Entonces aquí nos dice, incluye aquí el gráfico con los desafíos de la educación a distancia, resultados del conversatorio virtual con tu consejero y compañeros. Entonces, aquí ya es cuestión de creatividad. Usted puede agregar aquí un mapa conceptual, como mejor le parezca, pero la idea no es que me va a poner solo texto, sino que sea un gráfico. Aquí nos está hablando de un gráfico, entonces usted organice como una especie de mapa conceptual donde lo va a incluir en esta parte, en esta diapositiva. ¿Listo? Con respecto al conversatorio, entonces he ahí la importancia de que usted participe del encuentro que vamos a tener programado o que tenemos programado. ¿Qué más nos dice? Retoma el OVA Impronta Unadista y responde a las preguntas sobre liderazgo transformador en las que podrás identificar cuáles son tus características o habilidades como estudiante y cuáles requieres fortalecer para lograr ser un profesional líder de cambio. Entonces nos dice que nos vamos nuevamente al OVA, entonces no se olviden que el OVA nosotros lo encontrábamos ¿dónde? En el entorno de aprendizaje y lo vamos a encontrar dentro de la unidad 1. Entonces no se olviden, entorno de aprendizaje, unidad 1, y recuerden que estamos en el reto 2 líderes del cambio y el OVA corresponde a este enlace. Entonces cuando ustedes van a ingresar aquí nos está diciendo que retomemos, en la guía nos dice que retomemos este tema del OVA y verifiquemos que, entonces nos dice así,
Responde a las preguntas sobre liderazgo transformador en las que podrás identificar cuáles son las características o habilidades como estudiante y cuáles requieres fortalecer para lograr ser un profesional líderes de cambio. Entonces, más o menos, aproximadamente esas preguntas ustedes las van a encontrar en la página 23 de LOVA, en la página 13-14, si no estoy mal. A ver, vamos acá. En la página 14, donde ustedes van a dar respuesta a unas preguntas. Miren, en esta parte, en la página 14, hay una sección que tiene 5 páginas y dentro de cada sección dentro de cada página les está planteando unas preguntas que son las que nos están hablando acá. Miren, ¿cuál es tu comunidad o región y qué cosas necesitan cambiar, mejorarse? Siguiente sección. Nos vamos a encontrar la segunda pregunta, importante que usted le dé respuesta aquí. Tercera sesión. Lo mismo, va a haber otra pregunta, hay que darle respuesta a cada una de ellas. Miren, esta es la parte donde tienen que tener en cuenta para el punto 4. Y ya está la cuarta pregunta. Aquí cuando ustedes finalizan de dar respuesta, automáticamente les permite descargar esas respuestas. Entonces esas respuestas ustedes ya las pueden ir incluyendo en su presentación de PowerPoint para que tengan como mayor claridad. ¿Listo? Entonces miren, acá nos da la opción, nos dice mi proyección como líder unadista. Entonces miren, pregunta 1, ¿cuál es tu comunidad o región y qué cosas necesitan? Entonces aquí tienes que incluir la respuesta que tú desarrollaste dentro del OVA, ¿sí? Que son estas que están aquí. Entonces ojo con eso, tengan en cuenta la información que ustedes van a colocar aquí, la van a necesitar para agregarla acá al mapa de identificación. ¿Listo? Entonces no se olviden, la encuentran en la página 14 donde están las preguntas correspondientes. Entonces, ¿qué más nos dice acá? Bueno, una vez dice, muy bien, descifraste algunos de los desafíos de la educación a distancia y reconoces que tu universidad constituye un proyecto público vital comprometido desde su creación con la educación para todos. Entonces, ¿qué más nos dice? Para continuar con la ruta propuesta, te has preguntado cómo se construye conocimiento de manera colaborativa en esta modalidad. Pues bien, en el tercer reto vamos a llevarlo a la práctica con tu equipo, un gran reto. Entonces dice, lograste el reto anterior, tu mapa es un insumo clave para la estadía en la UNAD. Si por causas de fuerza mayor no lograste completar el anterior reto, comunícate con tu consejero para llegar a un acuerdo. Entonces miren que este es el reto correspondiente a la actividad 2 o el reto 2, que está súper sencillo. Entonces simplemente es entrar a hacer la lectura de los recursos que nos plantea la guía dentro del entorno de aprendizaje de la unidad 1, donde vamos simplemente a ir dando respuesta a lo que nos va planteando el sistema. ¿Qué más nos dice que agreguemos en la presentación? Las referencias bibliográficas. Entonces no se dentro de las unidades de estudio ustedes van a encontrar las referencias bibliográficas. Miren, estas son las referencias bibliográficas correspondientes a cada uno de los temas que se están revisando o que se deben revisar dentro del reto 2, líderes del cambio. Miren, entonces, estas son las referencias, todas estas son las referencias que deben de ir en su presentación, en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ahí deben de incluirlas. Y de esa manera finalizaríamos nuestro reto 2. Entonces, si se dan cuenta, no es complicado, está súper sencillo. La recomendación que vuelvo y les rectifico aquí, lea qué tanto tiene que tener usted en cuenta o qué tiene que haber realizado dentro de esta actividad. Entonces, mira, cuando hayas terminado deberás entregar las siguientes evidencias de trabajo independiente. En el foro, ¿cuáles son las evidencias que tienen que haber en el foro? La participación y argumentos para responder a la pregunta elegida. ¿Qué quiere decir? Que en el foro, cuando yo entre a revisar, tengo que encontrar una pregunta que usted seleccionó y la respuesta bien argumentada que usted le dio a esa pregunta. Y adicional, tengo que encontrar la realimentación que le hace usted a los compañeros en las respuestas que ellos dieron a las preguntas que habían seleccionado. Entonces, lo mismo, esa realimentación también tiene que ser bien argumentada. Y adicional, ¿qué tienen que más entregar ustedes? O yo, ¿qué más voy a entrar a revisar? El mapa de identificación unadista, que en este caso está en PowerPoint. Recuerden, ustedes pueden utilizar otra herramienta cualquiera, Canva, Genially, Prezi, la que ustedes quieran, pero que tiene que contener cada uno de los puntos que nos plantea la guía de actividades. Bueno, aquí, ¿qué nos dice que tiene que tener nuestro mapa de identificación? Primero dice que la participación en el conversatorio. Entonces, aquí en esta parte, si ustedes se dan cuenta en la primera diapositiva,
vamos a hablar sobre los desafíos de la educación a distancia en la actualidad, que es el tema que vamos a tratar dentro del conversatorio que vamos a tener entre consejeros y estudiantes. ¿Listo? Entonces aquí usted tiene que incluir la información que le pide la guía, que en este caso es un gráfico. Entonces no se olviden qué tanto les está pidiendo la guía. Adicional nos dice un gráfico sobre los desafíos de la educación a distancia, las respuestas a las preguntas del LOBA sobre liderazgo transformador. No se olviden cuáles eran las respuestas sobre liderazgo transformador. Estas 4 donde está esta muñequita son las que ustedes tienen que agregar a la presentación que ya está, en este caso ya está acá en el PowerPoint. ¿Listo? Entonces miren, aquí están las respuestas a las 4 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. ¿Y qué más nos dice que tiene que tener nuestra presentación? Las referencias bibliográficas según normas APA. Entonces, en este caso, hay una diapositiva exclusiva para las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes terminen siempre una actividad, váyanse al último apartado donde les dice qué tiene que entregar a usted. Entonces, en este caso ya tiene que tener claridad cuáles son sus participaciones en el foro y cuál es el archivo que usted tiene que hacer entrega, por dónde, por el entorno de evaluación. Entonces, cuando ustedes finalicen la tarea, en este caso el mapa de identificación, este mapa ya lo tienen que cargar por dónde. Entonces nos vamos al entorno de evaluación, que es donde ustedes van a subir su trabajo final. Entonces yo como docente entro a evaluar en las participaciones que usted desarrolló en el foro y adicional entro a revisar el archivo que usted me adjunta por el entorno de evaluación, que en este caso es el archivo PowerPoint, o en el caso que ustedes trabajen con otra aplicación. Estas aplicaciones por lo general generan un enlace. Entonces ese enlace deben de pegarlo en un archivo en Word, agregarle una portada y ese sería en el que ustedes cargarían por el entorno de evaluación. Entonces no se olviden, cada reto tiene su enlace disponible. En este caso es el reto 1 que ustedes subieron la primera actividad. Bajamos y vamos a encontrar el enlace para cargar nuestra segunda actividad correspondiente al reto 2, líderes del cambio. Entonces aquí simplemente ustedes le van a dar clic y les va a permitir a ustedes cargar su actividad, que en este caso sería su presentación, que sería esta, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Tarea, pues muchachos, lean esa guía con atención, estén atentos a las fechas programadas para el encuentro o para el conversatorio que se programó con sus consejeros académicos, y en caso de que usted diga en esta fecha no puedo, pues traten de estar al pendiente de comunicarse con su docente para buscar otras alternativas. Pero la idea es que es importante que ustedes participen. Eso les va a ayudar a ustedes a desarrollar su tarea de manera exitosa, y aparte de desarrollarla, pues de que tengan claridad en la modalidad que ustedes están estudiando. Entonces, que en este caso es la educación a distancia. Entonces, chicos, pues espero que este pequeño explicativo les sirva para el desarrollo de esta actividad. De igual manera, pues ante dudas e inquietudes, recuerden que están sus docentes y están los medios de comunicación, que son el Skype, está el correo interno del curso, está el foro por donde se les puede brindar orientaciones. Entonces, pues no siendo más, chicos, espero que les haya servido pues este pequeño explicativo para que tengan mayor claridad de cómo desarrollar las actividades, y de que la manera en que estamos revisando las guías es la manera en que ustedes tienen que revisar las guías en cada uno de los cursos, lo que les va a permitir hacer sus actividades de manera clara y en comprendiendo cada uno de los temas propuestos. Entonces, nada, chicos, que estén muy bien. Un abrazo.